Bienvenidos nuevamente al curso de Introducción a la Inmunología, donde tratamos de darles una breve introducción, pero que los motive para estudiar más acerca del sistema inmunológico. Y nuevamente agradezco a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello por darme esta oportunidad para estar con ustedes. Ya hemos platicado sobre la inmunidad innata, la adaptativa, las formas excesivas de respuesta en la hipersensibilidad y también en las enfermedades alérgicas. Ahora en esta última sesión vamos a platicar un poco sobre las inmunodeficiencias y cómo los clínicos podemos sospechar estas fallas en el sistema inmunológico y si las sospechamos a tiempo, esto ayudará a la mejor calidad de vida de nuestros pacientes. En esta sección, en esta última sesión, vamos a hablar de los errores innatos en la inmunidad, algunos ejemplos en algunas inmunodeficiencias humorales, mixtas, fagocitarias, pero luego también de algunas secundarias, como pueden ser la desnutrición, la obesidad, la mala nutrición en general, y terminaremos hablando un poco sobre lo que se sabe de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las funciones del sistema inmunológico son relativamente muy sencillas. Hay que controlar la inflamación cuando se activa esta respuesta inflamatoria hacia patógenos, por ejemplo, o hacia células anormales, como pueden ser células neoplásicas, pero también hay que aprender a convivir con la microbiota, saber cuáles son patógenos y cuáles no lo son. Y para eso el sistema inmunológico depende de sus brazos, de la respuesta innata y adaptativa, y también de los genes con los que se heredaron estas células, pero también las modificaciones del medio ambiente, la epigenética, para ver cómo se están expresando estas funciones. Cuando no funciona bien, porque hay alguna falla en algunas de estas formas de funcionar del sistema inmunológico, además de infecciones recurrentes, podemos tener enfermedades alérgicas, cáncer, inclusive enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias. Y es por eso que es importante ver dónde pueden estar esas fallas en la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica puede tener una falla interna, una falla que llamamos primaria, y esto puede ser ocasionado por diferentes motivos en los genes que dirigen estas respuestas intracelulares. Pero también puede haber causas externas y entonces les llamamos inmunodeficiencias secundarias cuando hay algo externo al sistema inmunológico que está afectando su función. Entonces vamos a ver un poco sobre las inmunodeficiencias primarias. Y estas son fallas intrínsecas, cuantitativas o cualitativas en el funcionamiento del sistema inmunológico, dependen de alguna falla genética. Y por ahí actualmente se conocen más de 500 defectos monogénicos que pudieran estar relacionados con estas fallas. Por eso ahora se ha ido cambiando el nombre de inmunodeficiencia primaria por un error innato en la inmunidad, un error que hay genético en esas células que están funcionando de una manera no adecuada. Hay algunas sociedades internacionales como esta asociación eh, de padres de familia, pero con muchos médicos y hospitales también ya relacionados, como la Fundación Jeffrey Model, donde dan algunas señales de peligro. No son datos para confirmar una inmunodeficiencia primaria, un error innato de la inmunidad, sino para poder sospecharla lo más pronto posible. Y básicamente depende de las infecciones que va presentando el paciente, qué tan frecuentes son, qué tan graves, qué tan fácilmente se diseminan y qué tan buena o no respuesta hay al tratamiento hacia esas infecciones. Pero también toma en cuenta alteraciones en el crecimiento, antecedentes familiares. Entonces vale la pena revisar un poco cada uno de esos mensajes.
Cuando un niño tiene cuatro o más otitis en un año, hay que investigar si no tiene alguna falla en el sistema inmunológico. Cuando ha tenido dos o más sinusitis importantes en ese año, también hay que investigar alguna probable falla. Cuando necesita 2 meses o más de tratamiento con antibióticos y no con el efecto que esperamos, hay que investigar más. O cuando presenta dos neumonías o más en un año, también hay que investigar qué es lo que está pasando en ese sistema inmunológico. Cuando un niño no está creciendo en forma adecuada, en peso, en talla, pues también hay que investigar si no hay alguna falla que esté afectando ese crecimiento en ese niño. O cuando se están presentando abscesos, bien sea en órganos o inclusive abscesos cutáneos profundos en forma recurrente, también pudiera ser una falla en el sistema inmunológico. Cuando tiene úlceras orales o infecciones micóticas en la piel en forma recurrente, también esto puede darnos una pista sobre una falla. O cuando necesita usar antibióticos intravenosos para poder controlar esa infección, también probablemente el sistema inmunológico no esté funcionando de la mejor manera. O cuando ha tenido dos cuadros ya de sepsis, se diseminan fácilmente estos microorganismos, también hay que investigar qué pudiera estar facilitando esta diseminación. O cuando ya tenemos el antecedente en la familia de alguna persona que tiene una inmunodeficiencia primaria, un error innato en la inmunidad, entonces hay que investigar más en los siguientes miembros. Son algunas de las mensajes que se dan para tratar de sospechar una falla, una inmunodeficiencia primaria, un error innato en la inmunidad. Y ese es el primer paso, sospechar. Pero para sospechar necesitamos conocer cuáles pueden ser esas fallas y estos signos de alarma también nos ayudan mucho. Ya que sospechamos que pudiera ser esto el problema en un paciente, entonces hay que evaluar el sistema inmunológico. A veces con exámenes tan básicos como una biometría hemática y niveles de inmunoglobulinas o algunos otros ya más sofisticados como la respuesta hacia las vacunas. Y entonces referir, si tenemos ya una sospecha más fuerte de que este paciente realmente puede tener una falla importante en su sistema inmunológico, referirlo a tiempo a algún centro especializado, que ya en México contamos con muchos centros donde podemos referir a los pacientes para que ahí se confirme el diagnóstico y se pueda iniciar un tratamiento lo más oportuno posible. ¿Cuáles son algunos datos que nos pueden ayudar en esta sospecha de una falla importante en el sistema inmunológico? En una biometría hemática, por ejemplo, si en un niño hay menos de 2.000 linfocitos o en un adulto menos de 1.000, eso no es un dato normal, hay que investigar si se está repitiendo esta cuenta anormal, hay que investigar más. O una neutropenia, menos de 1.000 a cualquier edad, o por ejemplo midiendo los niveles de IgG si se encuentran a menos de 500 o los de IgA en menos de 20, casi a cualquier edad todo esto puede ser una bandera de alerta de que algo está ocurriendo en este sistema inmunológico. También la orientación nos la pueden dar el tipo de infecciones, el tipo de microorganismos que han causado esas infecciones y también a qué edad han ido apareciendo. Por ejemplo, cuando se presentan desde los 6 meses de edad, después de los primeros 6 meses de edad, y son infecciones por bacterias o a veces algunos virus, sobre todo infecciones respiratorias o digestivas. Esto puede orientarnos a que la falla está en la producción de anticuerpos, porque en esos primeros 6 meses ese bebé estuvo protegido por la IgG materna que pasó durante el embarazo. Pero al terminarse esa IgG materna, él no puede producir la propia y empieza a tener infecciones. Pero en los casos cuando hay no una falla solo en la producción de anticuerpos, sino también en la función de muchas células, de muchos linfocitos, estas infecciones pueden estar desde recién nacido y no solamente por bacterias y virus, sino también por muchos otros oportunistas y tienden a ser infecciones más graves que se diseminan. Cuando, por ejemplo, se están presentando infecciones respiratorias, pero también cutáneas, en especial abscesos, que también pueden ser abscesos hepáticos o en algún otro órgano profundo, y que esto se relaciona más con bacterias o algunos hongos como Aspergillus o bacterias como las micobacterias, bueno, esto puede hacer sospechar más una falla en la fagocitosis. O cuando son bacterias encapsuladas como las neiserias que están ocasionando cuadros recurrentes. Tal vez la falla esté en el complemento y sobre todo cuando son neiserias meningitidis y que están dando ya dos o más cuadros. Entonces, bueno, algunos de estos datos nos pueden dar una orientación. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos de los grupos de estas
fallas en el sistema inmunológico, de estas inmunodeficiencias primarias, de esos errores innatos en la inmunidad. Puede haber una falla en la producción de anticuerpos, le llamamos una inmunodeficiencia de predominio humoral, cuando el paciente, decíamos, tiene infecciones que inician después de los 6 meses, en especial por bacterias encapsuladas, estreptococos, neumonio, Haemophilus influenza, y bueno, desde un conteo relativamente simple de los niveles de inmunoglobulinas podemos ya encontrar esa falla. Dentro de este grupo está la gamma globulinemia ligada al X, donde hay una herencia recesiva ligada al X por una mutación en el gen BTK, en el brazo largo del cromosoma X en la región 21, y el paciente no puede producir anticuerpos, no pueden madurar bien sus linfocitos B y tienen infecciones recurrentes y no se producen anticuerpos, hay ausencia en la curva gamma en una electroforesis de proteínas. En las inmunodeficiencias donde se combinan la falla en la producción de anticuerpos probablemente, pero también con una falla celular, se pueden combinar fallas en linfocitos B y linfocitos T, o tal vez en linfocitos T y linfocitos NK. Esta falla en la maduración en general de linfocitos nos pueden dar infecciones que inician desde el nacimiento, y en especial por microorganismos intracelulares, virus, hongos o algunas bacterias. Desde una biometría hemática podemos encontrar linfopenias que nos ayudan a sospechar esta falla, o ya subpoblaciones de linfocitos donde podemos ver un poco más a detalle cuál de las poblaciones de linfocitos son las que están fallando. Hay muchos ejemplos en ese grupo, pero uno muy importante son, dentro de las inmunodeficiencias combinadas graves, la deficiencia de los genes que activan la recombinación, RAC1 y RAC2. Estos genes son muy importantes para que los linfocitos, tanto T como B, puedan hacer las recombinaciones que necesitan genéticas para producir finalmente sus receptores. Entonces, si fallan estos genes, los linfocitos T y B no pueden tener receptores para reconocer antígenos, y esto hace que tengan una función muy, muy disminuida. Dentro de este grupo de combinadas graves también está la deficiencia en el gen de la cadena gamma, que sirve de apoyo a varios receptores para diferentes mensajeros, para diferentes citocinas, como la interleucina 2, la 4, la 7, la 9 y la 15. Y estas citocinas son muy importantes para linfocitos T y para linfocitos NK. Entonces, si no tenemos esta cadena común para estos receptores, empiezan a tener una función deteriorada tanto linfocitos T como linfocitos NK. Otro grupo de fallas en el sistema inmunológico son las inmunodeficiencias en la función fagocitaria, y puede ser en la función o también en el número de fagocitos. Y frecuentemente hay infecciones recurrentes, muchas veces con granulomas o inclusive con abscesos. Los microorganismos son los que mejor pueden a veces resistir a la fagocitosis mínima que puede llegar a tener el paciente, sobre todo los que producen catalasa, una enzima que es un antioxidante que bloquea los efectos de la fagocitosis, como lo hacen los estafilococos, las serratias o inclusive algunos hongos como cándida. Desde una biometría hemática podemos encontrar fallas en los neutrófilos, una neutropenia, o ya pruebas un poco más funcionales para ver cómo está la fagocitosis, con pruebas de reducción de nitroazul de tetrazolio o las pruebas de dihidrorrodamina, que básicamente son para buscar qué tanto se están produciendo bien los radicales libres durante la fagocitosis. En este grupo, un buen ejemplo es la enfermedad granulomatosa crónica, donde puede haber diferentes mutaciones en los genes de las proteínas que forman la NADPH oxidasa, este complejo enzimático para formar radicales libres que son útiles en la fagocitosis. Y se conocen ya cuáles pueden ser las fallas en diferentes genes de esas proteínas que conforman este complejo NADPH oxidasa, cómo se heredan algunos ligados al X, otros en forma autosómica recesiva, y cómo se puede tener esta forma de diagnóstico. Las infecciones recurrentes son por estos microorganismos que producen catalasa. Ya comentábamos estafilococos, serratia en las bacterias, pero también salmonella, pseudomonas, nocardias. Y de los hongos, además de cándida, aspergillus y crisosporium también pueden hacerlo. Frecuentemente hay neumonías, abscesos, osteomielitis, y lo que le da el nombre a la enfermedad, que son granulomas, cuando estos macrófagos no pueden destruir con la fagocitosis lo que se comen, entonces empiezan a
volverse células epitelioides, se fusionan en células gigantes multinucleadas y empiezan a formar granulomas que pueden causar más daño inflamatorio a los tejidos e inclusive muchas veces obstrucción en algunos sitios. En otro grupo de fallas del sistema inmunológico son las que afectan al sistema del complemento. Puede ser en cualquiera de sus componentes o inclusive en sus reguladores. Entonces puede haber mucha variedad de manifestaciones clínicas, desde infecciones recurrentes, pero también en la falla en la regulación puede haber angioedema o enfermedades autoinmunes. Aquí, en el caso de las infecciones, Neisseria meningitidis es muy frecuente que nos dé problemas, sobre todo cuando hay falla en la vía lítica común, en los últimos componentes de la activación del sistema del complemento, C5b, 6, 7, 8 o 9. Entonces, desde niveles de C3, C4 o el complemento hemolítico, o hasta buscar los niveles o la funcionalidad del inhibidor de C1 esterasa, nos puede ayudar para encontrar estos problemas. Pues, en la vía de activación del complemento puede haber muchas fallas diferentes que nos lleven a infecciones recurrentes de diferentes tipos o nos lleven al angioedema hereditario cuando no se puede detener a tiempo esta activación del complemento y se están produciendo demasiada vasodilatación y empezamos a tener fuga de líquido, angioedema, en diferentes sitios, sobre todo mucosas, que pueden ser también muy graves y comprometer la vida del paciente. La vía de activación del complemento, el inhibidor de C1 esterasa, también se relaciona con el inhibidor, o bueno, también tiene función para inhibir la vía de las quininas y también puede detener la función de la calicreína. Entonces, cuando no podemos detener a la calicreína porque el inhibidor de C1 esterasa está funcionando mal o no está presente, se produce demasiada bradicinina y esto causa la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad y también un dolor intenso. Todas las manifestaciones que vemos en estas enfermedades, que ahora son un espectro cada vez más amplio de angioedema hereditario. Y otro grupo son las inmunodeficiencias que llaman asociadas a otro defecto. Quiere decir que hay una falla inmunológica, tanto celular o puede ser también humoral en la producción de anticuerpos, pero además está asociada a un defecto no inmunológico. Entonces el paciente también puede tener un espectro muy variable de manifestaciones, infecciones recurrentes, enfermedades autoinmunes o inclusive cáncer. Y podemos desde una biometría hemática y niveles de inmunoglobulinas empezar a sospechar esa falla, pero tenemos que conocer esas enfermedades, esas asociaciones, para realmente tener una mejor aproximación. Por ejemplo, la ataxia telangiectasia se refiere a pacientes que tienen telangiectasias oculocutáneas que aparecen alrededor de los primeros 2 años de vida y que aunque ya empezaba a tener un buen control en sus funciones motoras, también tempranamente en los primeros 2 años de vida empiezan a tener ataxia, que desafortunadamente es progresiva e irreversible por alteraciones en el cerebelo en las células de Purkinje. Pero además de esto hay una falla en los linfocitos que les da infecciones recurrentes y también una falla, este gen de la ataxia telangiectasia se ha visto que participa muy bien en la reparación del DNA. Cuando hay una falla en este gen, no se repara adecuadamente el DNA por las radiaciones que puede haber intencionales o no intencionales en el paciente y esto puede facilitar que haya tumores, que haya neoplasias. Así se ven las telangiectasias que a veces se pueden confundir con una conjuntivitis, pero aquí el paciente no tiene ningún otro síntoma de conjuntivitis y además se asocia probablemente a nistagmus, a algún movimiento anormal en los ojos y también una mala coordinación en general de todo su cuerpo. Otra enfermedad es el síndrome de Wiskott-Aldrich. Aquí es una falla en el cromosoma X, en el brazo corto, en la región 11.22. Entonces son varones que tienen infecciones recurrentes. Este gen se ha visto relacionado también con algunas cianoglicoproteínas que son importantes en el citoesqueleto de linfocitos T y también de plaquetas. Entonces hay una falla en los linfocitos T, eso ocasiona que haya una falla también en los linfocitos B con producción baja de anticuerpos IgM y IgG, pero con una falla en la regulación que también favorece la producción de demasiada IgE. Por eso el paciente tiene también lesiones parecidas a la dermatitis atópica, tiene eczema, pero la falla en las plaquetas le causa trombocitopenia.
Es un paciente con infecciones recurrentes, sangrados en piel o epistaxis en forma recurrente y que además sus plaquetas están disminuidas en número, pero también en tamaño. Tienen trombocitopenia con microplaquetas. Y estas asociaciones nos pueden ayudar a encontrar más rápidamente ese diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento que hacemos para los pacientes? Necesitamos evitar complicaciones y para eso podemos rápidamente aislar a ese paciente para que no se siga contagiando de otras infecciones. Pero también evitar complicaciones a largo plazo. Mientras más tempranamente reciba un tratamiento, podemos evitar daño a órganos que pueden ser vitales. También tener cuidado con algunas vacunas, si son vacunas de microorganismos atenuados o completos. Entonces, bueno, hay que evitarlas si es una falla grave en el sistema inmunológico del paciente para que no se disemine ese mismo microorganismo. Si son vacunas donde se utilizan subunidades, partículas de esos microorganismos, no hay problema y se pueden aplicar. Y también cuando hacemos algún trasplante, algún reemplazo inmunológico, pues también estar vigilando si no hay alguna reacción del injerto contra el mismo huésped por esa falla en el sistema inmunológico. Y el reemplazo lo podemos dar con una buena dosis de gamma globulina intravenosa o subcutánea para que esa falla en la producción de anticuerpos se esté supliendo con esa administración de anticuerpos. O con un trasplante, una nueva médula ósea o nuevas células hematopoyéticas que le permitan hacer ahora células inmunológicas sanas y que ya no tengan este defecto. O a veces también se ha utilizado el reemplazo de algunas citocinas, como el interferón gamma, para mejorar la fagocitosis, o inclusive de algunas enzimas, como la adenosín desaminasa, con el polietilenglicol adenosín desaminasa, cuando esa es la falla que tiene el paciente. Y bueno, una aproximación que parece ser la ideal, pues sería hacer la terapia génica. Si falla un gen, reparar ese gen para que ese paciente ya no tenga problemas. Y cada vez se tienen más avances sobre esa terapia génica y cómo se pueden en varias de estas enfermedades hacer una curación o estar más cerca de esa curación. Ahora vamos a hablar un poco sobre las fallas secundarias. El sistema inmunológico funcionaba bien, no tenía ninguna falla genética. Sin embargo, hay algo externo al sistema inmunológico que empieza a hacer que falle. Y una muy frecuente es la forma de la nutrición. El exceso o la falta de alimentos nos puede dar un tanto sobrepeso, obesidad o desnutrición en una paradoja en este mundo que está desequilibrado. Y esto puede afectar al sistema inmunológico. Entonces, las inmunodeficiencias secundarias se refieren a fallas adquiridas en la función del sistema inmunológico que previamente estaba normal, pero con un defecto externo empieza a tener una falla en su funcionamiento. Y la ventaja es que este mecanismo puede ser reversible. Cuando logramos encontrar esa causa externa y la logramos controlar, el sistema inmunológico puede volver a funcionar normal otra vez. Sin embargo, esto no siempre es tan fácil. La nutrición puede ser uno de esos factores que afecte al sistema inmunológico, igual que el estrés o la presencia de diferentes toxinas o inclusive virus, como vamos a ver de la inmunodeficiencia humana, o simplemente fallas en las barreras, como ocurre en las enfermedades alérgicas, en esa inflamación, o el uso de drogas de diferentes tipos, drogas recreativas, pero también algunos fármacos que se utilizan, por ejemplo, en la quimioterapia o algunas cirugías, el retirar órganos linfoides, no puede predisponernos a una falla, como ocurre en la esplenectomía, por ejemplo, o en el cáncer, y en especial no solo por el tratamiento de quimioterapia, sino cuando ese cáncer está en las células inmunológicas, un linfoma, una leucemia, todo esto puede hacer que falle el sistema inmunológico. Pues la nutrición es uno de los ejemplos que más frecuentemente vemos como una falla secundaria en el sistema inmunológico. La nutrición saludable depende del tipo de alimentos que consumimos, pero también de la cantidad, la actividad que realizamos para consumir esas calorías y también la frecuencia con la que consumimos ese alimento y hacemos esa actividad. Y eso nos da una lista de qué es lo recomendable o, no, o lo que no es tan recomendable. Sin embargo, una mala nutrición se refiere a un desequilibrio entre la proporción de calorías que recibimos y las que utilizamos, y en esa proporción también de nutrientes de dónde se obtienen esas calorías.
La desnutrición puede tener de diferentes tipos y diferentes grados en la emaciación, la detención de crecimiento, la insuficiencia ponderal o la carencia de solamente de algunas vitaminas o minerales. Y el sobrepeso también nos puede llevar hacia la obesidad. Todo esto va a depender de las mediciones que hagamos en el índice de masa corporal y algunas otras mediciones antropométricas. En la desnutrición, la poca ingesta de alimentos no solamente causa una falla en el sistema inmunológico y un predominio en las infecciones, sino que también hay un desequilibrio en el microbioma y en especial en el microbioma intestinal. Y esto hace que dé una falla en la barrera intestinal, mala absorción de alimentos y se vuelve un círculo vicioso, donde el paciente no recibe alimentos en forma adecuada y los pocos que recibe no los absorbe de manera adecuada. A cualquier edad es grave la desnutrición y muy importante para detectarla y controlarla a tiempo, pero en especial en los primeros 1000 días de vida, 270 días más o menos del embarazo y los primeros 2 años de vida extrauterina, esos son los 1000 días primeros de vida. Pero en esa primera etapa la falla puede ser mucho más profunda porque ahí se da el desarrollo cerebral, el 80% del tamaño del cerebro se alcanza en esos primeros 1000 días y también se programa nuestro aparato metabólico, pero también nuestro sistema inmunológico. Y cuando esa desnutrición ocurre in útero, pues puede haber un defecto mucho más profundo. Y hay que diferenciar la desnutrición in útero de un recién nacido que nace antes de tiempo. Un recién nacido prematuro también tiene una inmunodeficiencia temporal, pero si su nutrición es adecuada alrededor del tercer mes de vida, ya tiene una función igual que un niño que nació a término, es esa maduración que va a seguir progresando. En cambio, un recién nacido desnutrido le llamamos hipotrófico, que tiene un peso bajo para su edad gestacional y esa falla en el sistema inmunológico, si no se corrige esa nutrición, si no se corrige su peso, puede ser persistente. Sabemos, por ejemplo, que los niños con bajo peso al nacer tienen una deficiencia de linfocitos T, que si recuperan su peso, se recuperan los niveles de estos linfocitos T en su número y función, pero si no se recupera el peso, si sigue desnutrido, entonces puede ser persistente esta falla en los linfocitos T. Y también en la producción de anticuerpos. Todos los niños, decimos, nacen con un nivel adecuado de IgG que va disminuyendo al ser la IgG materna y poco a poco se va incrementando al ir produciendo su propia IgG. Sin embargo, esta curva puede ser mucho más pronunciada en un niño que tiene una falla en su alimentación, que fue desde inútero y que nace desnutrido y que sigue con una mala nutrición. Si recupera esa nutrición, recupera sus niveles también de IgG a lo que esperamos a su edad. Deficiencias de algunos microelementos como el hierro es quizá la más común de todas las deficiencias y la medimos cuando hay un paciente que tiene anemia, pero una anemia ferropriva. Pero antes de que exista esta anemia, ya esta deficiencia de hierro puede causar fallas en la bacteriolisis, falla en la fagocitosis y la forma en la que destruimos bacterias, disminución también en el número de linfocitos T y en su función y en la producción de citocinas. Y esto ocurre porque hay muchas enzimas que necesitan al hierro como una coenzima. Las DNAs polimerasas, las mieloperoxidasas y varios citocromos utilizan al hierro como coenzima. Entonces, si no tenemos un suficiente aporte de hierro, todo esto se puede afectar. También algunas vitaminas, se ha visto que la deficiencia de vitamina A afecta a la función de los linfocitos T, la deficiencia de la vitamina E a la producción de anticuerpos, la deficiencia de la vitamina C, en especial a la fagocitosis, y la deficiencia de las vitaminas del complejo B a la disfunción o a la función de las hormonas del timo y a la maduración de linfocitos T. Entonces tenemos que estar al pendiente de todas estas fallas para que el paciente rápidamente recupere esa buena nutrición. Una mala nutrición en la desnutrición nos da una falla en el sistema inmunológico importante que puede afectar muchas funciones en el paciente. Pero también el otro extremo, el sobrepeso y la obesidad, puede darnos una inflamación crónica que no sea controlada bien por el sistema inmunológico y que nos dé un daño también a largo plazo.
Estos cambios en la obesidad sabemos que actualmente cada vez es más frecuente, probablemente por factores genéticos, pero se cree que un 30 tal vez por ciento sea parte de las causas de la obesidad, de este incremento, pero un 70% es más por factores ambientales, por nuestra forma de vida, con dietas hipercalóricas, con más sedentarismo, inclusive con más estrés y publicidad engañosa, que hace que consumamos más alimentos en forma descontrolada y de diferentes tipos no tan saludables. ¿Qué es lo que ocurre en la obesidad? El aumento de adipocitos aumenta la producción de leptina, una hormona que se produce en los adipocitos, y esta leptina favorece la producción de citocinas proinflamatorias, interleucina 6, factor alfa de necrosis tumoral, y esta inflamación finalmente causa daño en los tejidos de diferentes tipos. La leptina normalmente es una hormona que está en equilibrio con la grelina. La grelina se produce en el estómago cuando tenemos poco alimento. Entonces, antes de comer, se produce esta grelina que viaja al cerebro, a los centros de hambre en el hipotálamo, para darnos la señal de que tenemos que comer. Y hay poca leptina. Nuestras reservas en los adipocitos están bajas, no producimos leptina. Pero cuando ya empezamos a comer, entonces empieza a disminuir la producción de grelina y empieza a aumentar la producción de leptina. Y esta leptina producida en los adipocitos es una señal de que las reservas en los adipocitos ya se están completando y manda esta señal con la leptina al centro regulador del apetito en el cerebro para que ya dejemos de tener hambre y dejemos de comer. Y este equilibrio es muy importante para que se produzcan unos y otras hormonas, grelina y leptina, y con esto controlemos el apetito. Sin embargo, a veces hay resistencia a estas señales de la leptina y no le hacemos caso y seguimos comiendo. Y esta leptina tiene también efectos en la inmunidad innata. Hace que aumente la cantidad de neutrófilos y su función, igual que de macrófagos, aumente también la actividad de las células dendríticas y linfocitos NK, y todo esto se traduzca como una respuesta inflamatoria intensa y también en la inmunidad adaptativa. En el timo aumenta la cantidad de timocitos, linfocitos T cooperadores, T citotóxicos, y también dentro de los T cooperadores, los TH1 son los que predominan más, disminuyen los TH2 en ese equilibrio con los TH1, y los TH2 pueden producir interleucina 10, una citocina antiinflamatoria. Al no producirse, se aumenta la inflamación, y esto también es parte de los efectos de la leptina. Además, el estrés, decíamos, puede ser un factor importante. Se ha visto que el estrés crónico en el hipotálamo hace que se liberen más neuropéptido Y, un neuropéptido importante para activar el apetito. Entonces, a mayor estrés, mayor liberación de neuropéptido y esto incrementa el apetito, incrementa el número de adipocitos y disminuye el gasto de energía. El aumento de los adipocitos también facilita que estos adipocitos tengan una mayor muerte por el estrés mecánico al que están sujetos en un espacio que poco a poco se va expandiendo, pero está reducido. Y cuando están muriendo estos adipocitos por apoptosis o a veces por necrosis, se están liberando estos DAMs, patrones moleculares asociados a daño, cuando no se depuran rápidamente estos cuerpos de la apoptosis, y esto activa los macrófagos inflamatorios M1 para que estén liberando también citocinas proinflamatorias, factor alfa de necrosis tumoral, interleucina 1 beta, interleucina 6. Y este daño inflamatorio también favorece una falla en los receptores intracelulares para la insulina, bueno, extracelulares y la respuesta hacia la insulina. Y finalmente se vuelve un círculo vicioso de inflamación y más riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Se ha visto también que en estudios en ratones, por ejemplo en ratones no obesos, ratones delgados, hay una buena cantidad de linfocitos T reguladores entre esas células de los adipocitos. Y esos linfocitos T reguladores están produciendo interleucina 10 para controlar las respuestas inflamatorias. Sin embargo, cuando se ve el tejido adiposo de los ratones obesos, el número de linfocitos T reguladores está disminuido y la producción de leptina también puede estar contribuyendo a esa disminución.
hay mayor número de células proinflamatorias liberando citocinas y bueno, todo esto está activando ese ambiente inflamatorio que nos causa daño a diferentes tejidos. La solución pues es combinar mejor la ingesta de calorías con el gasto de calorías y ejercicio más dieta y que el ejercicio sea constante, progresivo, supervisado y que la dieta también sea de una manera adecuada, no solamente en el tipo de alimentos y la cantidad, sino también en la forma en la que comamos no solamente menos cantidad de alimentos no muy buenos, sino también comer más despacio para procesar mejor esos alimentos y dar tiempo a la leptina a que mande esas señales para detener el apetito. Esto va a regular el metabolismo, disminuir el estrés y disminuir la inflamación, aumentando la cantidad de linfocitos T reguladores y disminuyendo la cantidad de macrófagos inflamatorios. Y el último punto que vamos a tocar un poco es acerca de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay millones de personas en el mundo que viven con este virus. La ONU-SIDA nos da algunas cifras, por ejemplo, para el 2020 se hablaba de 1,5 millones de personas que habían contraído el VIH, aproximadamente 40 millones de personas viviendo en el mundo con este virus y a unas 680,000 personas que todavía habían fallecido por enfermedades relacionadas con esta infección y con la fase de SIDA. Entonces, tener al virus no necesariamente es tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se puede controlar esta progresión si se da un buen tratamiento, pero si no se da un buen tratamiento, entonces en cuestión de algunos años avanza esta infección hasta llegar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues el paciente con la infección puede ser al principio cero negativo cuando no hay todavía una producción de anticuerpos que podamos demostrar por ELISA o por Western blot, o le llamamos ya cero positivo cuando hizo esta cero conversión, cuando ya empieza a producir anticuerpos que podemos detectar en las pruebas de ELISA o de Western blot. Y ya le llamamos la fase de SIDA, cuando el paciente tiene este síndrome de inmunodeficiencia que no tenía antes, que se adquiere, y es cuando el paciente tiene una linfopenia mucho más profunda asociada a neoplasias y algunas infecciones por microorganismos oportunistas. ¿Cómo empezó esta epidemia? En 1959 probablemente fue uno de los primeros casos que no se sabía en ese momento que eran por este virus, pero en forma retrospectiva, cuando se analizó la sangre de un paciente que fallece sin una causa clara y por una anemia muy importante, se ve que en la sangre de este paciente ya estaba este virus de la inmunodeficiencia humana. Fue realmente a fines de la década de los 70, principios de los 80, en Estados Unidos, en San Francisco y en Nueva York, cuando empezaron a haber casos de pacientes, en especial hombres homosexuales o pacientes con hemofilia o usuarios de heroína, que empezaban a tener una asociación de neumonía, cáncer y linfopenia. Y ya en 1982 a eso le empiezan a llamar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando se presenta esa linfopenia que no se tenía antes, infecciones por microorganismos oportunistas, uno de los más frecuentes en ese momento es el neumocistis, y tumores como el sarcoma de Kaposi en la piel, que se disemina y causa muchos problemas graves. En 1983 ya se empiezan a tener más indicios de cuál es el virus que está ocasionando el problema. Hay grupos en Estados Unidos y en Francia, con el doctor Gallo, con el doctor Montagnier, que están investigando estos virus linfotrópicos, estos virus que afectan al sistema inmunológico, y en los ganglios de los pacientes empiezan a encontrar un virus que primero cambia, le van diciendo de diferentes nombres, hasta que ya se toma el consenso de llamarle virus de la inmunodeficiencia humana. Ya algunos años después es cuando se ponen de acuerdo sobre cuál fue el origen de este virus y cómo fueron mutaciones de virus simianos, también de inmunodeficiencia, a través del contacto con chimpancés, probablemente en África ecuatorial occidental, en cazadores, la forma en la que se colonizó rápidamente África en el siglo XIX y XX y la migración de la población, lo que facilitó que se diseminara esta infección más rápidamente. Entonces ya se han estudiado muy bien diferentes virus en simios y en otros primates para ver cuáles son los virus que pueden afectarlos.
Y dentro de los virus del ser humano, ¿cuáles son los que pueden estar en dos tipos afectando más? En el 2008 se le dio el Premio Nobel de Medicina a la doctora Françoise Barré-Sinoussi y al doctor Montagnier por el descubrimiento de este virus de la inmunodeficiencia humana en el Instituto Pasteur, y compartieron el premio con el doctor Hausen por el descubrimiento del virus del papiloma humano. Pues bueno, fue un año en el que se dio ese reconocimiento para los descubridores de dos virus que podían ser, han sido muy importantes en las epidemias que hemos tenido en la humanidad. Este virus de inmunodeficiencia humana sabemos que hay de dos tipos, tipo uno, tipo 2. El tipo uno es el más frecuente, el más prevalente en todo el mundo, y se han descrito varios grupos, MNOP. El M parece ser el que más se ha extendido, y dentro de este grupo M hay 8 subtipos. Y el subtipo B es el que es más importante, sobre todo en América y en Europa. Este virus ya lo conocemos también muy bien. Sabemos que es un virus RNA con una transcriptasa reversa que le permite cambiar ese material genético fácilmente, y que también tiene diferentes glicoproteínas en su envoltura. Y estas glicoproteínas 120 y 41 le permite al virus entrar a una célula y con su transcriptasa reversa, con esta enzima, cambiar su RNA por DNA para integrarse al DNA de la célula. Entonces, además de esta transcriptasa reversa, necesitamos una integrasa, una enzima que integre ese nuevo DNA al DNA de la célula a donde está entrando el virus, y luego una proteasa que ayude a recortar las proteínas, las nuevas proteínas virales, y que se ensamblen en nuevos virus. Y estos han sido blancos también para el tratamiento: conocer cómo se da la entrada del virus a las células, cómo se replica en el interior de las células. Todo esto da opciones para bloquear a estas enzimas, transcriptasa reversa, integrasa, proteasa y muchos otros que se han ido cada vez investigando más. Entonces, para entender cómo entra el virus a las células, hay que ver esa glicoproteína, tanto la 120 como la 41, que forman la glicoproteína 160, y que se tiene que unir a la molécula CD4, que está sobre todo en diferentes células, linfocitos T cooperadores, y también en macrófagos o células dendríticas. Pero además de unirse a este CD4 que tienen estas células, también necesita un correceptor, necesita unirse a otro receptor que, cuando se modifica ya esta glicoproteína, sobre todo la 120, para que alcance al receptor de quimiosinas, que puede ser CCR5 o puede ser CXCR4, dependiendo el tipo de célula que se trate. Y cuando se une ya muy bien al CD4 y a su correceptor, CCR5 o CXCR4, esto ya le permite al virus entrar a esa célula. Las formas de contagio que sabemos que existen para esta infección es por la vía sexual, por la vía perinatal en el embarazo o al momento del parto, y también por vía parenteral, por el uso de agujas contaminadas, o también por la transfusión, como ocurría a los inicios de esta epidemia, con productos sanguíneos contaminados con alguna persona que tenía esa infección. Al inicio, los síntomas de la fase aguda son muy inespecíficos. El paciente tiene fiebre, pérdida de peso, puede tener úlceras orales. Y quizá lo más característico son las adenopatías, linfadenomegalias y también hepatoesplenomegalia, pero realmente no son muy específicos. No nos pueden orientar en especial hacia este virus, porque realmente los pueden presentar con cualquier otro virus, con virus de Epstein-Barr o con otros virus. Entonces es difícil sospecharlo en los primeros pasos. Y de ahí el paciente es cero negativo, todavía no produce anticuerpos en un periodo que le llaman de ventana, y después ya empieza a producir anticuerpos y podemos detectarlos con los métodos de ELISA y Western blot, ya se vuelve cero positivo. Y no siempre hay esa progresión hacia el SIDA, pero si no hay un buen tratamiento, puede progresar. Entonces, por cualquiera de esas cuatro formas de contagio, el paciente tiene primero ese periodo de ventana que puede ir de 6 a 12 semanas hasta que se da la cero conversión en cero positivo. Ahí va a estar luchando el sistema inmunológico con el virus, y dependiendo de esa lucha, llegar o no a la fase de SIDA, que puede durar de 1 a 3 años o tal vez ahora más. Y también esa lucha en esa respuesta inmunológica en la cero conversión puede durar de 30 años o ahora actualmente hasta más.
Cuando llega la fase de SIDA, puede haber una inmunodeficiencia más profunda, con una linfopenia más intensa, y es cuando aparecen las enfermedades oportunistas. Y hay que tomar en cuenta que, bueno, la posibilidad de contagio hacia otras personas se da desde que el paciente tiene el virus, desde que ya está contagiado, no importa si es cero negativo, cero positivo o en la fase de SIDA, siempre puede haber un contagio y esto depende más que nada de la cantidad de virus, de la carga viral que tenga el paciente. Pues en la progresión de la enfermedad, en rojo vemos la carga viral, el número de virus, y en azul los linfocitos T cooperadores. Como al principio disminuyen los linfocitos T y aumenta mucho la carga viral, y bueno, después viene esa fase de lucha. Y en esa fase de lucha donde el sistema inmunológico está tratando de detener al virus. Pero al detenerlo también puede estar destruyendo las mismas células infectadas del sistema inmunológico y esto hace que vaya disminuyendo y que pueda llegar a una fase ahora sí de SIDA, donde empieza a haber esas enfermedades oportunistas que si no se controlan pueden llevar a la muerte al paciente. En esa destrucción del sistema inmunológico se da parte por el efecto que puede ser citopático directo del virus, pero también porque las células infectadas son células inmunológicas, linfocitos T cooperadores, que son reconocidos como infectados por linfocitos T citotóxicos y son eliminados. Y esta eliminación puede contribuir a esa disminución importante de células. Entonces, no solamente los linfocitos T activos son eliminados, sino que también los que se pueden mantener en reposo, en memoria, ellos esconden al virus, el virus se queda oculto en ellos, y ese es un problema porque puede formar un reservorio del virus que puede durar meses o años. Y cuando ese linfocito T de memoria se activa, es cuando finalmente puede otra vez empezar a replicarse el virus y diseminarse otra vez la infección. Entonces, la activación de estos linfocitos causa agotamiento, un envejecimiento prematuro de estos linfocitos, que finalmente causa más falla en la función del sistema inmunológico como una inmunosenescencia acelerada. Cuando llega a la fase de SIDA, el paciente puede tener datos neurológicos, encefalitis, meningitis, a veces también asociado a retinitis, o puede haber afectaciones pulmonares, la clásica neumonía por neumocistis jirovecii, pero también puede haber reactivación de tuberculosis o la presencia de tumores, inclusive pulmonares. A nivel cutáneo, el sarcoma de Kaposi fue el más característico, pero también linfomas, sobre todo linfomas T a nivel cutáneo también pueden aparecer y a nivel digestivo también puede haber linfomas y algunos otros tipos de tumores, pero sobre todo diarreas por oportunistas frecuentemente se dan en los pacientes. A cualquier edad preocupa el SIDA, pero en especial en los niños el SIDA puede tener formas diferentes de progresar. Puede tener una progresión muy rápida o muy lenta, dependiendo de la función inmunológica del paciente, cómo esté el timo y cómo esté funcionando en el paciente. Y también un problema ha sido el diagnóstico, porque en los primeros año y medio de edad, los primeros 18 meses, no podemos depender de una prueba de anticuerpos porque podríamos estar detectando anticuerpos maternos y no del bebé. Entonces se tiene que detectar directamente alguna proteína o al virus. Puede ser la proteína P24, que es una de las más abundantes del virus, pero también puede ser por un cultivo directo del virus, que pocos laboratorios lo hacen por los problemas en su seguridad, o lo más fácil que es hacer la reacción de polimerasa en cadena, la PCR, que detecta fragmentos genéticos del virus y los amplifica. Pues con esto estamos ya más seguros si realmente ese bebé con una mamá que tiene el virus, si se contagió o no durante el embarazo. Y esas pruebas se tienen que hacer en las primeras 48 horas de vida. Si son negativas, se repiten a las 2 semanas de vida. Y si son negativas, se repite a los 6 meses. Y si a los 6 meses ese bebé sigue siendo negativo, quiere decir que afortunadamente no se contagió. Y esto puede ocurrir porque depende de la carga viral materna para ese contagio. Y se ha visto que de los medicamentos que ya están autorizados, inclusive para usarse en el embarazo, el AZT, la acidobudina, es uno de los que está autorizados y ayuda para que en el embarazo se disminuya la carga viral y se disminuya el riesgo de transmisión. También la forma de nacimiento, si el bebé nace por cesárea. Esto disminuye también el riesgo de transmisión al no pasar por el canal vaginal en el parto.
Y si se mantienen en menos de 1000 copias la carga viral en la mamá, hay un riesgo de menos del 2% de que ese bebé se contagie. Pero luego aparecen nuevas dudas. ¿Qué hacer con ese bebé? Si deba o no recibir lactancia materna, porque también se ha encontrado que el virus puede pasar a través de la leche humana. Pero nuevamente depende de la carga viral de la mamá y también de qué tan bien lleve el tratamiento. Ahora ya después del embarazo, esa mamá puede recibir un tratamiento de alta actividad que se llaman targa, cuando se combinan diferentes mecanismos, diferentes medicamentos con diferente mecanismo de acción. Y si tiene un buen apego a ese tratamiento, puede ser que también pueda dar leche materna sin riesgos para el bebé. Entonces, ¿qué opciones de tratamientos tenemos para los pacientes? Los primeros que aparecieron fueron los inhibidores de la transcriptasa reversa, algunos nucleósidos y otros no nucleósidos. Y después fueron apareciendo los inhibidores de proteasa, otra de las enzimas del virus, y luego la combinación, los TARGA, los tratamientos antirretrovirales de gran actividad o gran eficiencia. Y en estas combinaciones se pueden juntar 3, 4, 5 o más medicamentos con diferentes mecanismos de acción cada vez que se van buscando para poder dar una mejor eficiencia en el tratamiento. Entonces, los antirretrovirales, los que son no nucleócidos, son medicamentos que bloquean el sitio catalítico, en este caso de la transcriptasa reversa. Y los que sí son nucleócidos, como la sidobudina, la acidotimidina o AZT, eso es un parecido a un nucleótido que compite con los nucleótidos normales para que esta transcriptasa reversa no pueda cambiar ese RNA por DNA. Entonces, bloqueando el sitio catalítico o compitiendo con otros nucleótidos, se puede bloquear a esa enzima. O algunos que bloquean directamente el sitio catalítico de la proteasa, como algunos como el saquinavir o algunos otros. Y las combinaciones se han ido buscando y dependiendo del ciclo de replicación del virus, ya conocemos cómo se detienen las células, cómo se fusiona, cómo inicia esa transcripción, cómo integra su material genético, cómo hace para producir más proteínas virales y ensamblarlas y liberarlas. Ahora, sobre todos esos pasos, hay cada vez más opciones de tratamiento y se pueden hacer diferentes acercamientos en el tratamiento, diferentes enfoques, no solo para bloquear transcriptasa reversa y proteasa, sino también a la integrasa o inclusive la fusión del virus o la unión a estos receptores y correceptores. Pero ¿qué podemos hacer para la prevención? Lo ideal sería prevenir esta infección como cualquier otra infección en cualquier otra epidemia. Y para esto, bueno, ha habido muchos enfoques también diferentes, desde cambios en la conducta sexual, algunos favoreciendo los métodos de barrera como los preservativos, otros favoreciendo más bien la fidelidad y la abstinencia sexual. Otras formas también de preexposición en personas que son seronegativas, pero que su pareja es seropositiva o están frecuentemente en contacto con parejas que pueden ser seropositivas. O la posexposición en personas seronegativas, pero que ya estuvieron en contacto con una persona que saben que es seropositiva. O durante el embarazo para disminuir esa carga viral materna y que haya menos riesgo de transmisión. Y lo ideal será llegar a una vacuna preventiva que a toda la población nos pudiera dar esa protección para no tener estos contagios con el virus. En los tratamientos preventivos a largo plazo son de preexposición en personas seronegativas de alto riesgo porque probablemente su pareja es seropositiva. Cada vez hay más estudios para buscar medicamentos que se puedan aplicar con efecto a largo plazo, que no dependan de estarlo tomando todos los días, como que a través de implantes o a veces se han intentado también con anillos intravaginales o también con algunos otros inyectables, pero de largo efecto o inclusive algunos anticuerpos que también ayudan, sobre todo anticuerpos ampliamente neutralizantes, que pueden ayudar y durar un tiempo prolongado en su efecto. Hay muchos estudios que están investigando diferentes productos en cada una de estas plataformas para ver cuáles pudieran ser más útiles en esa población de mayor riesgo. Es cero negativa, pero con contacto estrecho con personas cero positivas. Y bueno, todavía no hay ninguno autorizado, todavía se siguen haciendo estudios con todos estos para ver si realmente alguno pudiera llegar a autorizarse. Y en cuanto a las vacunas para este virus, para tratar de detener la progresión,
hasta ahora no tenemos una vacuna preventiva autorizada, una vacuna que se pueda utilizar en cualquier persona no infectada para evitar el contagio. Lo que sí se tiene actualmente son vacunas que les llaman terapéuticas, que se aplican en personas que ya tienen el virus, que ya son VIH positivas, que están viviendo con este virus, pero que junto con el tratamiento antirretroviral de gran eficiencia o gran actividad, junto con el Targa, pueden ayudar a disminuir la progresión. Entonces, en este tipo de plataformas se están investigando muchos caminos y en especial buscar cómo ese material genético pudiera ayudar para que el sistema inmunológico lo conozca antes. Y bueno, actualmente, sobre todo en vacunas de RNA mensajero, con la experiencia que se ha tenido en la pandemia por COVID, ahora se están buscando si estas opciones con vacunas de RNA mensajero pudieran realmente dar otra ayuda más rápida para que podamos tener una vacuna preventiva contra el VIH. Sin embargo, hasta ahora todavía no se tiene una realmente autorizada. Y también hay algunas otras eh, experiencias que han sido muy importantes, interesantes, con pacientes que han logrado casi erradicar al virus. Y en esta erradicación, bueno, uno de los primeros pacientes fue el paciente que llamaron paciente de Berlín, que era un veterinario americano, pero viviendo en ese tiempo en Alemania, que ya sabía que tenía el virus, ya era cero positivo desde muchos años antes, pero que estando en Alemania empieza a tener problemas con una leucemia que no se considera relacionada con el virus y el tratamiento para la leucemia le dan quimioterapias, radioterapias, pero también dos trasplantes de médula ósea. Y después de los trasplantes empieza a tener cuentas cada vez menores del virus hasta desaparecer prácticamente y quedar en cero. Cuando ven de dónde son los donadores, ven que estos donadores tienen una mutación delta 32 homocigota para el receptor CCR5, para el correceptor del virus. Y eso le permite a las células a que no entre el virus fácilmente a esas células. Y con esto se elimina el virus, se elimina también la leucemia y se mantiene durante más de 7 años sin recibir tratamiento y con menos de una copia por mililitro. El CCR5, sabemos, este correceptor para el virus. Cuando hay una delesión, la población en general puede tener una delesión heterocigota solamente en una de las copias de su material genético en un 9 hasta 20%. Pero la homocigota, la que pudiera ser quizá más útil, está solamente en el 1% de la población y sobre todo en Europa, donde más se han hecho estos estudios. Y bueno, se ha visto que esta lesión ayuda a que no entre el virus de la inmunodeficiencia humana y también puede tal vez ayudar a que otros virus como viruela o algunas otras bacterias como Yersinia tampoco puedan tener un daño directo a nuestras células. Pero se ha visto que pudiera facilitar la entrada de otros virus, sobre todo flavovirus, como el virus del oeste del Nilo, pero tal vez algunos otros como dengue o algunos otros. Después se encontró otro paciente, le llamaron la paciente de Mississippi, una niña, una recién nacida de una mamá que ya se sabía que era cero positiva, VIH positiva, y la niña desde el nacimiento se ve que sí, desafortunadamente tiene también el virus por PCR, porque la mamá no había recibido nunca tratamiento. Entonces, desde las primeras 30 horas de nacida, en el segundo día de vida, ya se le empieza un tratamiento antirretroviral a la bebé y después de 18 meses de tratamiento, donde se disminuye muy bien la carga viral en la bebé, abandonan el tratamiento. La mamá no regresa hasta casi los 2 años de edad de la bebé. Y en esos 6 meses se espera que pues, la carga viral aumente rápidamente. Sin embargo, para sorpresa, no hay carga viral, está en cero también su carga viral. Y a los 30 meses de edad, sin recibir tratamiento, sigue en cero, sigue sin carga viral detectable. Y esto abre la esperanza de que un tratamiento muy temprano en la infección pudiera realmente erradicar al virus. Sin embargo, este caso Mississippi, después de 2 años sin tratamiento, a los 4 años de edad, desafortunadamente la niña otra vez empieza a tener positividad en la carga viral. Entonces, bueno, se le empieza otra vez su tratamiento y se ha controlado nuevamente esa carga viral
y aunque vuelve a tener carga viral, pero es una de los motivos para estudiar mejor cómo si se utiliza tempranamente pudiera ser una mejor forma para ayudar a esa erradicación. Pero realmente se erradica o solamente se entra en remisión. Hay otro paciente, que es el paciente que le llaman de Londres, y ese paciente intencionalmente se hizo ya un trasplante de médula ósea con donadores homocigotos para esta lesión de este correceptor CCR5. Y se vio que sí, estos trasplantes halogénicos de médula ósea, después de 30 meses del trasplante, el paciente seguía sin carga viral y con muy buena respuesta en su sistema inmunológico. Pero esto pues abre la opción de que se pudiera hacer un tratamiento como un trasplante a todos los pacientes. Sin embargo, el riesgo de un trasplante de médula ósea siempre es alto. Hay que inmunosuprimir más al paciente para que no rechace al donador, y encontrar un donador compatible no es nada fácil. Entonces ahora se están buscando desde hace algunos años otras formas de dar estas células con una modificación en el CCR5 sin tener que hacer este trasplante de mayor riesgo en los pacientes. Y esto se ha buscado con la edición genética, la edición génica del CCR5. Lo que se hace es sacar las células del mismo paciente, modificar sus receptores por avances que ya se tienen en ingeniería genética, y regresarle sus mismas células para que no corra ningún riesgo, pero ya con una célula reparada, una célula que tiene esta mutación y que ya no permite la entrada del virus. Todavía no está aceptado tampoco este tratamiento, y no es un tratamiento tampoco sencillo para realizar, pero es uno de los avances que se tiene para buscar alguna forma de tal vez que entre el paciente en remisión, tal vez alguna vez realmente en una verdadera erradicación y cura de la enfermedad. Con esto terminamos lo que queríamos platicar sobre esta introducción a la inmunología, y pues ya solamente dejarles un último mensaje: que la medicina es el arte de aplicar la ciencia a nuestra experiencia. Tan importante es aprender nuevos conocimientos, aprender de todos estos avances de científicos que se dan en medicina, como también aplicarlo en nuestros pacientes en base a esos conocimientos, y ver cómo está resultando, cómo en la vida real podemos aplicar lo que sabemos y si está funcionando o no en los pacientes, y esto nos da el arte que mantenemos los médicos desde hace mucho tiempo. Nuevamente agradezco a la sociedad por invitarme a estar con ustedes en estos cursos, y bueno, yo espero que podamos tener oportunidad de interactuar en preguntas y respuestas y comentarios más adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, por toda esta serie de conferencias, desde lo más básico hasta lo más complejo, y que seguramente van a estimular a nuestros residentes a que profundicen más, que creo que fue el objetivo, ¿no? Sembrarnos esa inquietud por aprender más sobre la inmunología y, por supuesto, pues ver la aplicación que tienen en nuestra especialidad. Yo espero que haya sido un curso altamente provechoso para nuestros residentes y aquellos que no son residentes, pero que eh, lograron conectarse y aprender de todas las conceptos que nos expresaste. De relación a preguntas, es un tema muy interesante. Yo creo que, perdón, las inmunodeficiencias todavía tienen ese estigma de que son muy raras, pero la verdad es que nunca las busca uno y ni no piensa uno que existan. Entonces, no se puede detectar ni diagnosticar algo que no se busca y que no se piensa. Cuando uno ya empieza a considerar que puede existir en un paciente con infecciones severas, recurrentes o que no tienen un curso normal, pues entonces uno se da cuenta que pues no son tan raras quizá y que pues hay que investigar un poco más. A mí me gustaría que si nos podrías decir, José Antonio, cuál es tu esquema de abordaje, no tanto clínico, porque partimos de que ya sospechamos que pudiera haber una inmunodeficiencia o un error innato de la inmunidad, sino que ¿qué puede uno hacer como torrino, por ejemplo? ¿Cuáles son los exámenes básicos que tú consideras y hasta dónde llegar y dónde decir, bueno, aquí yo ya lo tengo que pasar con el especialista, pero
desde una biometría hemática completa, ¿cuál sería tu secuencia en cuanto a estudios para ir desmenuzando qué posibilidades hay en cuanto a un diagnóstico presuncional de una inmunodeficiencia, ya sea primaria o secundaria? Muchas gracias, Carlos. Gracias por la pregunta y bueno, aprovecho para agradecerles por esta invitación que para mí también fue muy interesante la participación y realmente aprendí también preparando todo esto. Yo creo que esa pregunta es muy importante. Las inmunodeficiencias primarias, lo que ahora llamamos errores innatos en la inmunidad, son tan numerosas, actualmente ya son más de 500 defectos genéticos que se han ido encontrando que es difícil poder decir, esta batería de estudios siempre me va a ser útil. Entonces, lo que se busca ahora es, bueno, hay dos acercamientos, dos formas de estudiar a un paciente. Yo tengo primero la sospecha por las infecciones recurrentes o inclusive ahora se amplía no solo a infecciones, sino también problemas de alergia, autoinmunidad, autoinflamación. Todo eso puede abarcar una falla en el sistema inmunológico. Hay dos formas de acercarse. La fácil, entre comillas, sería la forma por el fenotipo. Por ejemplo, hay un paciente que tiene ataxia, que tiene telangiectasias oculares, y ya casi tengo el diagnóstico, es una ataxia telangiectasia. Sin embargo, tenemos que conocer esa enfermedad, saber cuáles son las características para sospecharla, casi diagnosticarla, casi sin ningún examen de laboratorio. Pero ese es un acercamiento, los que nos pueden dar un fenotipo muy característico, un cuadro clínico muy claro. Wiskott-Aldrich, ataxia telangiectasia, síndrome de DiGeorge. Hay datos claves en la exploración, datos claves en la historia que nos orientan muy rápido. Pero hay un gran número que no tienen esas alteraciones tan claras. Entonces sí, es muy importante tener una batería inicial de exámenes. Yo lo que más recomiendo, por ejemplo, en el caso de la especialidad de otorrino, que quizá lo que más se enfrentan son a inmunodeficiencias humorales o de predominio de anticuerpos y también algunas fagocitarias. Entonces, de inicio, sí, la biometría hemática y los niveles de inmunoglobulinas, que son los primeros estudios fáciles de hacer en cualquier laboratorio. Y en la biometría hemática todo es importante, pero las tres claves son linfopenia, neutropenia, plaquetopenia. Entonces, si hay alguno de estos problemas, hay linfopenia, hay plaquetopenia o hay neutropenia, ya de ahí empieza uno a sospechar cuál pudiera ser el problema. Esa es una parte. Y la otra en las inmunoglobulinas. Lo más grave y lo más rápido que tenemos que detectar es una deficiencia de IgG. Entonces, si el paciente tiene una IgG por debajo de lo que le corresponde y un tip fácil es cualquier IgG que está en menos de 500, hay que investigar. Si está en menos de 200, con más razón hay que investigar, casi a cualquier edad. Y también la IgA, que es muy frecuente encontrar una deficiencia aislada de IgA. Cualquier IgA que está en menos de 20, casi a cualquier edad hay que investigar. Si está en menos de 5, con más razón hay que investigar. Y, y de ahí la IgE. Si la IgE total está elevada, no nos hace diagnóstico de alergia, como ya hemos platicado, pero sí nos hace sospechar que hay una falla en la regulación, algún problema atópico, que también nos puede orientar inclusive para algunos otros tipos de inmunodeficiencias, algunos otros errores innatos. Esa es la biometría hemática y niveles de inmunoglobulinas, yo creo que son el primer paso. De ahí puede uno ir al siguiente paso, que es si ese paciente, por ejemplo, tiene linfopenia, entonces caracterizar qué tipo de linfocitos están más afectados. Entonces, de ahí la citometría de flujo, marcadores como CD3 para linfocitos T, CD4 para T cooperadores, CD8 para T citotóxicos, CD16 para linfocitos NK, CD19 para linfocitos B, nos dan una orientación rápida de cuáles son los linfocitos que pueden estar más afectados y no solo uno, a veces combinaciones de ellos. Y eso ya sería un segundo paso. Ya otra prueba que es relativamente fácil, sobre todo cuando se sospecha un problema de fagocitosis, en especial la enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, bueno, la prueba de nitroazul de tetrasodio, que también es algo que los laboratorios en general hacen muy fácilmente, o ya en una citometría, la prueba de DHR, dihidrorrodamina, ya demuestra más fácilmente los problemas de fagocitosis. Es un paciente que tiene abscesos recurrentes, que está teniendo gingivitis recurrente, que cayó muy tardíamente su cordón umbilical, la onfalorexis tardó más de un mes.
hay que sospechar una enfermedad granulomatosa. O también una deficiencia de adhesinas, que también entra en este grupo. Y ahí lo que vemos es un paciente con una leucocitosis muy importante y persistente, porque no pueden salirse esos leucocitos porque les faltan las moléculas de adhesión adecuadas para poder salir. Pues yo creo que esos serían los dos primeros acercamientos. VH con inmunoglobulinas totales, primer paso. Segundo paso, citometría de flujo y pruebas de fagocitosis. Ya el tercero y cuarto paso, yo creo que ya sería mejor para referirlo a un centro ya especializado en inmunodeficiencias y ellos ya pueden ver ya estudios un poquito más avanzados. Muy bien. Eh, Nos hace una pregunta el doctor Gómez Parra. Nos dice que un niño pequeño de 10 años, diagnosticado celíaco, ¿le ayuda a la ingesta de hierro? Esa es la pregunta. Y de ser así, ¿cómo puede absorber mejor su cuerpo el hierro? Muchas gracias. Es una pregunta interesante. Bueno, el paciente con celiaquía, un paciente celíaco, pues lo que tiene es un problema con el gluten y el gluten para ese paciente le causa una reacción autoinmune prácticamente. Y hay una enfermedad inflamatoria intestinal muy importante que sí, seguramente va a afectar la absorción de muchos nutrientes y micronutrientes, incluyendo hierro, vitaminas y muchos otros. Pues yo creo que sí puede ayudar, pero bueno, no es el tratamiento en sí para la enfermedad celíaca, obviamente el hierro, pero si tiene una deficiencia, seguramente habrá que suplirla, habrá que ayudar, sobre todo si ve uno que esa deficiencia está afectando, causando alguna anemia ferropénica. Pero sí se tiene que buscar la mejor forma, Es ayudados con los hematólogos, para ver de qué manera es la mejor para darle ese suplemento de hierro. totalmente. Algo que llama la atención y lo puntualizaste mucho es el contraste entre la obesidad, somos primer lugar en obesidad infantil, pero también la desnutrición no nos ha dejado a un lado, ¿eh? Entonces, en población pediátrica seguimos viendo pacientes con desnutrición muy importante de tercer grado. Y aquí el punto es que te quisiera preguntar, ¿qué tanto la lactancia materna pudiera llegar a mejorar el sistema inmune en un niño que tiene una desnutrición por falta de nutrientes? No tanto una desnutrición por un problema de absorción o por alguna patología de base, sino por ingesta. Entonces, ¿qué tanto pudiera ayudarle la lactancia materna de una madre también desnutrida, pero que quizá el único aporte que tenga ese bebé, pues sea la lactancia de la mamá? Entonces, inmunológicamente, ¿qué tanto pudiera recuperarse? Tú mencionabas que cuando en las primeras etapas tú logras corregir el estado nutricional, puedes, llegar a esa corrección en los linfocitos, pero en esos niños, ¿qué tanto podremos esperar de la lactancia materna? Sí, muchas gracias. Es también muy importante. Yo creo que, bueno, siempre hay que tratar de fomentar la lactancia materna, todos pediatras con más razón, pero todos los médicos tenemos que hacerlo siguiendo las recomendaciones de la OMS para que por lo menos sean 2 años de lactancia materna en un niño y que sea de la mejor calidad, de la mejor cantidad posible para que ese niño tenga un buen aporte nutricional. Ahora, el problema es que muchas veces la mamá está desnutrida. No quiere decir que su leche no sea buena. De todas maneras, es bueno que esa mamá dé una lactancia materna, pero probablemente pues ese niño también va a sufrir problemas de desnutrición por las condiciones familiares. Un ejemplo es una desnutrición grave de tercer grado, el kwashiorkor, donde los niños realmente empiezan a tener problemas graves. Y también niños que, por ejemplo, están recibiendo lactancia materna, se mantienen más o menos bien nutridos, pero luego nace un hermanito y entonces ahora le tienen que dar esa lactancia al otro hermanito, al nuevo hermanito, y ese anterior hermano empieza a desnutrirse y sobre todo cuando le empiezan a dar un sustituto con bebidas que no tienen el aporte proteico adecuado y empieza a haber una desnutrición proteica muy importante. Y esos niños empiezan a tener edema y empiezan a tener problemas también graves. Entonces sí es importante fomentar la lactancia materna y es un buen aporte para que un niño tenga una mejor nutrición, pero siempre a la edad adecuada, después de los primeros 4 a 6 meses, iniciar una dieta complementaria. Y pues lo ideal es que sea lo mejor equilibrada posible para que ese niño siga continuando la lactancia materna hasta los 2 años,
pero a partir de esos 4 o 6 meses de edad, ya complementada con otros alimentos y dependerá de las características del niño, de su familia, del sitio donde viven, cuáles son los alimentos que se pueden ir agregando. Pero definitivamente la lactancia materna, además de un suplemento nutricional, es un suplemento inmunológico. A veces le llaman como la primera terapia inmunológica, tal vez que puede recibir ese bebé, porque le va a dar IgA, le va a dar también citocinas, le va a dar células inmunológicas. Es un suplemento inmunológico muy importante, pero se tiene que complementar con una buena nutrición de otros tipos. Muy bien, perfecto. El doctor Cruz nos hace varias preguntas. Voy a tratar de englobarlas en una o dos. Nos pregunta en infecciones recurrentes sin adecuada respuesta que si se debe considerar el perfil TORCH, IgG e IgM, virus de Epstein-Barr, IgG e IgM, y perfil de hepatitis IgG e IgM. O sea, quizá lo entiendo como en el paciente que tiene infecciones recurrentes, vamos, pero que si haríamos el perfil TORCH. Ujú. Eh, Perdón, creo que, sí, sí, encendí el micrófono. Sí, yo creo que, bueno, sí hay que hacer una evaluación de todos los niños que tengan infecciones recurrentes. Es muy bueno hacer las evaluaciones, niveles de inmunoglobulinas, en especial el perfil TORCH. Yo creo que no para cualquier paciente que tiene infecciones recurrentes. Recordar, bueno, cuáles son los microorganismos que causan este síndrome: toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, inclusive ahora se agregan bueno, herpes, y en la parte de O, ahora en esos otros, puede ser sífilis, puede ser VIH, pueden ser muchos microorganismos. Sin embargo, sí hay algunas características externas en esos niños que nos van orientando hacia cada uno de ellos. Por ejemplo, en rubeola, un niño con microcefalia, alteraciones oculares, cardíacas, puede orientar a que sea un problema congénito de rubeola, o un problema también auricular, un problema interno auditivo. O, por ejemplo, en síndrome de Torch, un problema también con niño con microcefalia y después problemas de retención de líquido cefalorraquídeo y que empieza a ser hidrocefalia. También eso nos puede orientar más. Pues cada uno nos puede dar alguna orientación para saber que realmente tenemos que pedir ese perfil. En cuanto a perfil de hepatitis, bueno, si no hay, pues ahí nos orienta obviamente mucho las pruebas de función hepática, las características clínicas de ese niño, la ictericia a expensas de bilirrubina directa, con transaminasemias muy elevadas. Ahí, bueno, hay que pedir rápidamente ese perfil de hepatitis. Pero no con todos los niños que tengan infecciones recurrentes, sino los que ya van teniendo estas características especiales. Sí, algo ¿cómo se llama? No, creo que no se tocó, es en relación a la respuesta de anticuerpos con antígenos de polisacáridos de neumococo. Eh, no sé si nos pudieras comentar algo en relación a aquellos niños que nosotros vemos con mucha frecuencia, infecciones respiratorias recurrentes, en donde el perfil de inmunoglobulina sale normal, incluso subclases, pero que cuando uno busca la respuesta de anticuerpos, obviamente niños mayores de 2 años, respuesta de anticuerpos ante antígenos de polisacáridos con la vacuna de 23 serotipos, vemos que a veces no hay una respuesta en cuanto a producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, no sé si nos quisieras comentar algo de tu experiencia, ¿cómo se llama? ¿Qué tan frecuente ves esto? ¿En qué casos, buscas intencionadamente esta búsqueda de anticuerpos ante antígenos de polisacáridos, pensando en neumococo como el más frecuente agente bacteriano de infecciones en niños, bacterianas? Y pues, ¿cuál sería el manejo? Sabemos nosotros que se ha catalogado esos pacientes que responden mal en fenotipos y algunos los consideran un fenotipo severo, otros leve, y dependiendo de eso, pues es el tratamiento que incluso puede ser hasta de inmunoglobulina, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí. Perdón, muchas gracias, Carlos. Sí, Sí. también es un grupo muy importante. En inglés les llaman SAF, una deficiencia de anticuerpos específicos para esos polisacáridos, en especial de bacterias encapsuladas, y las dos más importantes son Streptococo, sobre todo neumonía, y Haemophilus, sobre todo influenza. Haemophilus influenza. Entonces, sí,
Primero, ¿ante qué niños sospecho que puedan tener este problema? En el caso, por ejemplo, de otorrino, niños que tienen una otitis de difícil control, otitis media crónica de muy difícil control, otitis medias perforadas, que son de difícil tratamiento. En el caso, por ejemplo, de neumología, que se asocian también a neumonías recurrentes. Y todo esto nos orienta en que hay esa falla hacia estas bacterias encapsuladas y hay que tratar de demostrar esa falla. Como tú bien dices, los primeros estudios de niveles totales de IgG son normales. Les pedimos subclases de IgG como una segunda, tercera casi etapa y también son normales. Entonces ahí hay que pedir un estudio funcional. Y el estudio funcional es justo como tú dices, aplicar la vacuna de neumococo, la polivalente de 23 serotipos, y 2 o 3 semanas después volver a tomar los niveles. Desde la primera medición que se hace antes de poner la vacuna, a veces se pueden ver ya niveles muy bajos, pero hay que demostrar que no se incrementan esos niveles a pesar del estímulo de la vacuna. Y cuando vemos que en esas 3, 4 semanas entre la primera muestra y la segunda, después de aplicar la vacuna, no hay un incremento de 4 veces el título basal, entonces, por lo menos en 4 de esos serotipos, entonces ya se puede hacer ese diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Va a depender, como tú también decías, de la gravedad. Por ejemplo, si es un paciente que está teniendo neumonías y sepsis, inclusive recurrentes, ese niño necesita urgentemente gamma globulina. Si es un niño que tiene otitis media recurrente, pues probablemente podamos dar alguna otra forma de estímulo antes de llegar a la gamma globulina y si no hay respuesta, gamma globulina. Se puede aplicar cada mes y por lo menos lo que se aconseja es que sea durante 6 meses y a esos 6 meses evaluar su respuesta nuevamente. Si ese niño ya está respondiendo, hay muchos niños que afortunadamente es una deficiencia transitoria y empiezan a recuperar su capacidad de producir anticuerpos específicos contra estos antígenos polisacáridos. Otros no, hay que mantener más tiempo ese apoyo con la gamma globulina y bueno, seguirlos vigilando. Sí, y esto me lleva a un caso en donde una mamá ya sabía que bajaban sus niveles y cada 6 meses ella notaba que empezaba el niño nuevamente con infecciones respiratorias recurrentes y entonces ella ya sabía que bajaban estos títulos. Tomaba otra vez unos títulos de anticuerpos y efectivamente estaban bajos. Entonces ella ya tomaba como costumbre, cada que el niño empezaba a enfermarse, pues le ponían la vacuna de 23 serotipos. Entonces, ya ni sin tomar niveles, ¿no? Sino ya le aplicaba la vacuna cada 6 meses, ¿no? Entonces, ella preguntaba en alguna ocasión a qué se debía que bajaran tan rápido los niveles de los anticuerpos, así que cada 6 meses bajaran y que no se mantuviera esa respuesta. Y entonces, ¿tú qué le responderías a la mamá? Muchas gracias, Carlos. Pues yo creo que, bueno, ahí lo que está demostrando es que sus células de memoria no están manteniendo realmente esa capacidad de producir anticuerpos a largo plazo. ¿Qué células de memoria? Dentro de los linfocitos B, para que se vuelvan realmente una buena fuente, una buena fábrica productora de anticuerpos, se transforman en células plasmáticas, pero hay células plasmáticas que producen anticuerpos por poco tiempo y otras que lo hacen por tiempo prolongado. Se les llaman células plasmáticas de vida media corta o de vida media prolongada. Las de vida media prolongada son las que están sobre todo en los centros foliculares de órganos linfoides. Pues bueno, todo eso es muy difícil de demostrarlo, pero sería una probable explicación de que algo está pasando, que en ese niño esas células plasmáticas empiezan a responder hacia la vacuna, hacia el estímulo de la vacuna, pero no se están manteniendo en el lugar adecuado. La diferencia es que en los centros foliculares de órganos linfoides hay linfocitos T foliculares ayudadores, células dendríticas foliculares. Entre los dos están manteniendo esa población de células plasmáticas de vida prolongada. Pues por alguna razón no se están manteniendo ahí esos linfocitos. Yo creo que sí, el estímulo con la vacuna puede ayudar y si es suficiente ese estímulo, qué bueno, pero pues también pensar en el aporte de esa gamma globulina dependiendo de la gravedad del cuadro. Si no son tan graves, puede ser que ese estímulo
haya sido suficiente. También otra recomendación a veces es no solamente usar la vacuna polisacárida, sino también usar la vacuna conjugada. Y con la vacuna conjugada se puede dar quizá un estímulo más persistente en esa producción de anticuerpos. Pero pues bueno, cada paciente es diferente y cada paciente hay que ver cómo va respondiendo. Sí, claro. Sí, muy bien. Yo creo que eso podría dejar tranquila a la mamá. Afortunadamente, como bien señalabas, muchos van a normalizarse y van a superar ese problema y eso pues podría dejar tranquilo a los pacientes. Cuando encuentras tú deficiencias selectivas de IgA, que también lo hemos visto en algunos casos, ¿cuál es el comportamiento habitual que tengan esos pacientes? ¿Que con el paso del tiempo se normalicen o has visto casos en donde persisten por mucho tiempo que puedan requerir una terapia de sustitutiva? Gracias, Carlos. Eso es muy importante. Bueno, primero en cuanto a qué tanto puede durar esa deficiencia, tiene mucho que ver con qué tan baja es la producción de anticuerpos. Por ejemplo, cuando es menos de 20, pero no menos de 5, ese paciente puede tener un buen pronóstico en la producción de IgA. Probablemente con los estímulos que le demos, bueno, probablemente una inmunoestimulación. Bueno, y ahorita entro a la parte de la gamma globulina, pero no se debe aplicar gamma globulina en esos pacientes, pero sí con otro tipo de estímulos puede ser que poco a poco vaya recuperando. Inclusive la misma maduración del sistema inmunológico con el paso del tiempo puede ayudar a que vaya aumentando los niveles de IgA. Sin embargo, cuando ese niño tiene o ese paciente tiene menos de 5, es ya muy poco probable que se recupere. Eso sí, ya muy probablemente es una deficiencia genética que no se va a recuperar cuando es tan bajo, menos de 5. Pero pues todo dependerá de seguir en su evolución y seguir revisando ese niño. Dos cosas muy importantes. La deficiencia de IgA a veces la vemos como una deficiencia selectiva, pero ahora se ha visto que tiene mucha relación en algunos casos y en algunas familias con los pacientes con inmunodeficiencia común variable. Es un paciente que empieza como deficiencia de IgA, puede ser que después vaya progresando hacia una deficiencia ya no solo de IgA, sino también de IgG. Entonces hay que estar vigilando a los pacientes. Si no está teniendo una buena evolución, si sigue habiendo infecciones y cada vez más graves, estar al pendiente de esas inmunoglobulinas puede ser una común variable. Y eso sobre todo se da en el cambio en la adolescencia o en el adulto joven. Y en el caso, por ejemplo, de otorrino, es frecuente que uno lo detecte en un paciente con sinusitis crónica recurrente que no está tampoco evolucionando de la forma habitual. Y la otra es, si es solamente deficiencia de IgA, no debemos dar gamma globulina. En ese caso está prácticamente contraindicada porque es más fácil que hagan respuestas de hipersensibilidad a la gamma globulina. Y realmente el aporte que da la de IgA a la gamma globulina es poco. Entonces, bueno, lo único que tenemos es a darle, vigilar, dar tratamiento a las infecciones que tenga y buscar alguna otra forma de inmunoestimulación para esperar que se recupere y estar vigilante si no progresa a una común variable. Si progresa a una común variable, ahora sí la gamma globulina está indicada porque ya la IgG está baja y entonces sí tenemos que dar esa reposición de IgG. Sí. Ahora, algo que seguramente pasa por la cabeza de muchos de nosotros es en esos pacientes en donde, por ejemplo, tú detectaste que la respuesta de anticuerpos no es muy adecuada, pero tampoco es muy severa. Entonces, en esos pacientes tiene cabida tratamiento como es profilaxis con antibióticos, casos severos como es la gamma globulina, pero ahí pudiera tener lugar el utilizar lisados bacterianos, por ejemplo. Sí, si es un paciente que no tiene esas infecciones graves y que no es una deficiencia tan importante, entonces sí, yo creo, no va a ser quizá, digamos, no pensar que va a ser lo que va a curar todo, pero sí puede ser un apoyo. Y en especial en pacientes con deficiencia de IgA puede ser un buen apoyo para ayudar a esa estimulación de ese sistema inmunológico y ver si logra recuperar esa producción de IgA en pacientes no con deficiencia selectiva de IgA, pero que sí tienen niveles no totalmente normales, se ha visto que los lisados bacterianos y otras formas de inmunoestimulación pueden ayudar a elevar esos niveles de IgA.
Entonces sí, es una forma no agresiva que se puede intentar en esos pacientes sin dejar de lado completar su estudio para ver si no tiene algún otro problema. Perfecto. Bueno, ya no tenemos más preguntas, estamos en el tiempo y pues cerramos con broche de oro todo este ciclo de conferencias y nuevamente a nombre del doctor Francisco Sáenz, presidente de nuestra Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, pues agradecemos infinitamente al doctor José Antonio Ortega Martel sus brillantes exposiciones y pues esperemos que no sea la primera ocasión que pueda compartir su conocimiento con todos nosotros. Seguramente esto despertó mucha inquietud en todos los asistentes y esperemos que esto sea de utilidad para su práctica cotidiana. Nuevamente, nuestro agradecimiento, José Antonio, como siempre, con toda la disposición para enseñar, y eso es algo que te ha caracterizado toda la vida. Pues muchas gracias y gracias a todos ustedes por haber estado acompañándonos en estas sesiones y esperemos que también nos acompañen en los siguientes módulos de antibióticos y resistencia bacteriana, etcétera, que tiene contemplada esta gestión para ustedes en su apoyo en cuanto a su programa de residencia en otorrinolaringología. Muchas gracias, Carlos, y yo soy el agradecido con ustedes y por favor, cualquier cosa que necesiten, yo estoy en la mejor disposición para seguir participando. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos y que tengan muy buena noche.